¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda mucho. Denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y bueno, Adán, nos vamos de nuevo a Corea del Sur, señores, con una banda llamada The Rose, Adán. The Rose, que por ahí nos hicieron el favor de recomendárnosla. Gracias. Junto con otras bandas igual de Corea. Así es. Que pues es una banda que firmó con una compañía que se llama J&Star Company. Excelente. Y al parecer tocan K-pop combinado con rock. Ahorita lo checamos a ver si es cierto. Lo característico de ellos, que como nos decían en la recomendación, es que también tocan sus instrumentos. Eso ya empieza un punto a favor. Vientos. Y de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí, ellos ya tenían tiempo trabajando antes de firmar con esta compañía. Y lo hacían como un grupo de indie, ¿no? De música indie. Ok, y aparte eran independientes, ¿no? Ajá. Sí. Órale, eso está padre. Qué bueno que, pues sí, siguieron su camino y su sueño. Y ahí está The Rose o La Rosa. La Rosa. En español. Vamos a escucharlo. Son de surcoreano. ¿Dice exactamente de qué lugar, Adán? No, solo dice de Corea del Sur. De Corea del Sur. Ok. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Sorry. Lo siento. Lo siento, exactamente. Ok. I'm sorry o sorry. Lo siento, señores. Vamos a escuchar a The Rose con Sorry. A ver si es cierto que tocan el rock, señores. Vamos a ver. Vamos a escucharlos. Vámonos. Se ve bien el video, ¿eh? Empezó bonito, ¿no? Empezó nostálgico. Órale, sí. Que dejándome guiar por esto, está cantando en inglés y en coreano juntando todo, ¿eh? Órale, excelente. Bueno, ahí me suena pop, ahí me suena bastante pop. Ay, aparte se están turnando la voz, el del teclado y el de la guitarra. Muy bien. Ahí es otro. Ahora le suena bien. Me recordó un poquito a Kane. O King, ¿cómo se llama? ¿King? King. Estos ingleses, ¿no? Así es. La música, ¿eh? Sí, suena un tanto a Britpop, ¿verdad? Sí. Aunque, siendo sinceros, me gustan más estos. Sí, King llega a sonar muy meloso. Sí, la voz es muy dulcecita, ¿no? Entonces como que llega un momento en el que dices, ya, ¿no? Basta de tanta dulzura, y aquí como que le dan un toque más, sí nostálgico, pero como un poquito de coraje. Sí, no hay tanta melosidad. No hay tanta miel. No escurre miel como con el de King, ¿no? Me gustan las voces, ¿eh? Suenan bien. Y siendo realistas me suena más a rock pop. Los detallitos del bajo están bien. Ah, mira. Bien, debo decir que bien. Suenan bien. Son buenos para el pop los coreanos, los de Surcorea. Se la rifan en el rock pop. Como van mezclando sus voces. Me gusta mucho que si tienes varios vocalistas, mezclen sus voces. Como debe de ser. Bonito. Los escucho muy por encima en cuanto a calidad musical de bandas de aquí de Norteamérica que también hacen este tipo de rock pop.
Ahí está, Sorry, The Rose. El video está bueno. Me gustó el video. Qué bien que la terminaron ahí, porque yo pensé que iban a regresar al coro otra vez, ¿eh? Ahí quedó, señores. Perfecto. ¿Y sabes qué pasa cuando la acaban en el momento preciso? Que la quieres escuchar otra vez. Eso es lo que debe de aprender muchas bandas, que debe de terminar una canción en el momento, ahí queda. Sí. Y se queda el que lo escucha, órale. Otra vez. Tal vez en vivo la misma gente diga más, ¿no? Y la banda diga, órale, van otros 8 compases del mismo coro, y eso satisface a tus fans infinitamente. Sí. Pero en la versión de estudio, si eres preciso y sabe el productor, no, aquí debe de terminar para que en Spotify le den otras 10 escuchadas. Exactamente. Señores. Y es lo que están haciendo. ¿Cómo ves, Adán? No, a mí me sorprendió gratamente, la verdad. Ajá. Empieza, sí, muy pop, hay que decirlo, que empieza muy pop, pero la canción, esta sí va increciendo, y saben dónde terminarla, porque como les decía, yo me quedé esperando otra vez el coro, dije, lo van a volver a cantar, ¿no? No, y está padre, como dices, que va incrementando la intensidad, porque desde que empieza hasta que acaba va así como en subida. Y nunca cae. Ajá, y acaba arriba. Acaba y uno se da cuenta porque van metiendo los elementos como las voces, los coros, más la música se empieza a oír más fuerte. Entonces eso es lo que uno pone atención. Está bien. Y no sé si te diste cuenta, pero en la parte final el bajo empieza a meter varios arreglitos que suenan muy, muy bonitos, enriquecen más a la canción. Así es. Y me gusta, como les comentaba, ¿no? Que si tienes varios vocalistas, pues órale, pues ahí mezclen las voces, ¿no? Que se escuchen todos por su lado y se escucha bastante bien. Sí, lo hace muy bien, le repito, como les dije, entre la música, los señores de Surcorea son buenísimos para el K-pop. Bueno, lógico, ¿no? Pues es pop coreano. Pero no es, o sea, está a la altura, ¿no? De bandas de acá de Norteamérica. No, sí, y yo lo escucho todavía más. Comentabas mientras veíamos el video que te sonaba a King. Sí, me dio un toque como de Britpop. Y sí, quizá la parte del teclado es la que hace que suene a King. Pero sí, como coincidimos, lo supera. Sí, para mí sí lo supera. Supera a King, supera esto que se llama Maroon 5. Porque aparte, por ejemplo, Maroon 5 pues es un pop también muy meloso y muy romántico, pero aquí estos chicos de Corea en la voz se llevan a ese señor de Maroon 5, señores, 10 kilómetros de distancia, cantan muy bien estos chicos, no sé si en vivo sean igual, pero por lo menos yo lo estoy comparando en cuanto a versiones de estudio, y se lo llevan de calle, Sí. Y también al cantante de King, yo lo he escuchado y me gusta. Pero llega un momento en el que derrama miel que ya te quedas así, hijo, ya. Como que te hastía, ¿no? Como sí, hastía, entonces. Y ellos no, como que les digo que tienen una ligera rasposidad. No se nota mucho, pero si ponen atención, ahí está. Y eso es lo que hace que, como que te guste. Pues puede ser la ventaja de tener 3 vocalistas. No, y también el lenguaje, ¿no? También se presta. Porque luego hemos comparado, ¿no? Cómo habla japoneses, coreanos, chinos. Y que lo combinan, como les decía, en el fraseo de la canción, van combinando coreano con inglés. Eso está padre. Y suena bien, o sea, funciona. Eso es lo... No, y funciona excelente, pero ¿por qué funciona excelente? Porque saben cómo hacerlo. Si no supieran, pues se escucharía chistoso. Sí. Chistoso. Entonces, la música, les digo, llega a su momento cumbre en el que sí se oye a rock pop como tal. Yo no diría que es rock 100%, porque no lo es para mí, pero rock pop sí, la verdad. Sí tiene esos toques rudos, pero suavecitos. Ahora sí que se oye un tanto contradictorio, ¿no? Rudos pero suavecitos. Sí. Entonces eso es lo que se me hace bien, porque no quieren como que ir más allá, ¿no? De lo que tal vez no puedan. No, y está bien, ¿no? Así es. Si no hay necesidad, pues no. O si no tienes la capacidad de hacerlo, pues tampoco lo hagas porque va a sonar mal, va a sonar feo. Y ellos, en el rango en el que están, en el rock pop o pop rock, como lo quieran ver, funcionan y, como les digo, para mí funcionan muy bien.
Sí, está padre que toquen sus propios instrumentos. Si lo hacen en vivo, todavía mucho mejor, señores, porque eso de alguna forma también hace que saque cierta energía, tanto de ti como de tu instrumento, y le da un valor muchísimo más grande. Y también les digo, los que no tocan instrumentos, pues también bailan, bailan y hacen otras cosas, pues también es un trabajote, Adán. No ¿sí? Es algo, yo les he dicho, pues yo me costaría trabajo cantar y estar bailando de aquí para allá, porque aparte de que tienes que grabarte la letra, los tiempos, tienes que grabarte los pasos de tu baile. Es igual con los instrumentos. Si tú te equivocas, por ejemplo, en un pedal de efecto o en el tiempo, adiós canción, ya se oye mal, señores. Entonces es un trabajo súper que tiene que ser limpio, porque si no, pues no queda. A mí lo que me agrada de todo esto es que, como les comentaba yo en otros videos, que se sale uno de escuchar lo mismo, ¿no? Las bandas de pop norteamericanas o europeas, y escucha uno a estos grupos, o como el caso de BTS, ¿no? Que es una band boy, pero sí suena distinto, o sea... Sí tiene sus toques distintos. Sí, yo diría, desde mi punto de vista, que son mucho mejores que el pop que están acostumbrados a vender los norteamericanos. No por nada les están comiendo el mercado. No, y es que de alguna forma los de aquí de Norteamérica como que ya se estancaron un poquito, ¿no? Como que se están orillando mucho al reggaetón, aunque no lo crean. Ya todo lo quieren hacer con reggaetón. Sí. Y entonces sí le están dando baja en el mercado los países de Oriente. Sobre todo Corea, ¿no? Que está sacando muchas boy bands, girl bands, o no sé cómo se le digan, pero tú me habías dicho cómo se le dicen a las mujeres, ¿saben allá? Pero eso es en Japón, les dicen idols. Pero creo que también en Corea, me estaban comentando que también no sé, en Corea son idols, entonces, pues qué bueno, porque se ve que sí le echan ganas, sí lo hacen como que con un montón de enjundia. Es que tiene calidad, si no tuviera calidad... No lo estuviéramos escuchando, la verdad. Les diríamos la verdad, ¿no? Que pues está feo. Pues pero sí, así de sencillo, ¿no? No, pues eso no lo escucho, ¿no? Nada más le hice video reacción porque me lo pidieron. Y de hecho pero no, se oye bien. Cuando la empezábamos a escuchar dije, híjole, como que sí me pegó, ¿no? Dije, no, como que esto no me va a gustar. Pero como se va transformando la canción, la verdad es como dice, sí, se acabó en el momento justo y pues ponle, vamos a volver a grabar la video reacción sobre la que ya tenemos porque me gustó. Sí, puede pasar, señores. Entonces les digo, cuando seas preciso en ese aspecto, no hay nada más que hacer, señores. Le das de nuevo play y la vuelves a escuchar porque te gusta. Y así les ha de pasar. Los que son muy fans de este tipo de bandas, como BTS, The Rose, Die6 y otras que nos han recomendado, ahí están, ¿no? Dándole play porque les gustan las canciones y pues con justa razón, ¿no? Sí. Tienen el método perfecto para que se quede aquí en la mente. Es un producto... pues es que es un producto de calidad. Muy bueno. Sí, tiene calidad. Y el video también está súper bien cuidado. Y todo, señores. Ustedes lo saben que son fans. Mujeres, chicos, hombres, de todo hay para este tipo de bandas. Y en toda la música, ¿no? Desde una buena cumbia hasta reggaetón. Finalmente también está ahí en la música, ¿sí? Entonces no lo podemos dejar afuera porque ahí también existe. Así pero es. Bueno, esto fue The Rose con Sorry. Son de Seúl, de Corea del Sur, señores. Excelente, si nos ven de Corea del Sur, que ya hay muchas personas que radican aquí en México y hablan bien el español. Qué bueno, gracias, que aprendieron el idioma de acá de México y que ya comen tacos con salsa, cebolla, cilantro y todo, ¿no, Adán? Está bien el intercambio de culturas, ¿no? Se enriquece más la diversidad y se hace más enorme y maravillosa. Esa es la finalidad. Así es, señores. ¿Algo más que quieres agregar sobre The Rose, Adán? Pues a mí me gustó mucho. Así es. Yo me voy con una sonrisa y me voy contento porque a mí sí me gustó mucho. Así es, señores. Está bien The Rose, escúchenlo, díganos qué opinan. A todos nuestros compañeros que escuchan el metal, díganos qué opinan de The Rose. ¿Les gusta? A nuestras amigas que escuchan K-pop, ¿les gusta el metal también? También es válido todas las opiniones. Y bueno, vámonos. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video. Gracias, Adán. Gracias. Vámonos, señores, con The Rose. Vamos a escucharlos otra vez a ver qué tal. Ahí la vemos.